el tercer evento del día. Ay, ahí está. Sí, O es adelante. como el tercer evento del día, ¿no? Que está relacionado con literatura. Pero si no es de libros, pues estoy aprendiendo algo nuevo, que siempre me gusta como investigar y conocer cosas diferentes. Y así más como la mujer, pues soy una mujer como muy emotiva, muy sensible, que siempre está, digamos que, buscando la manera de sentirme contenta, de sentirme plena, de sentirme, pues, digamos que realizada. Muy bien, Claudia. Pues ahora quiero preguntarte, ¿cómo recuerdas tu infancia y qué experiencias consideras que marcaron tu manera de ver la vida? Bueno, soy hija única de, del matrimonio de mis papás y además de eso, fui la única nieta por el lado materno, por el lado de mi mamá, fui la única nieta durante 19 años. Entonces, imagínate, eso trajo pues como que toda la atención en mí, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que podría decir que marcaron mi infancia. Y también que, por ejemplo, el libro de mi vida empieza hablando de cuando yo era chiquita, de cómo vivimos tanto en Sinaloa como en Sonora unos años y de un accidente en el que participé, un accidente de auto, de tráfico, cuando tenía 7 años y cómo ahí se me crea un estrés postraumático que me acompaña alrededor de 30 años. Ok, Claudia, pues ese suceso sin duda alguna es algo muy fuerte, ¿no? Me imagino que parte de tu escritura nace de todo esto que tú has vivido, ¿verdad? Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta. Estudiaste nutrición y desde hace más de 25 años te has dedicado a a la medicina alternativa. ¿Cómo nació ese camino en ti? Pues fue, digamos, raro, porque en realidad yo pensaba estudiar administración de empresas, pero mi papá no quiso. Mi papá quiso que estudiara mejor contador público en no administración, pero pues pasaron cosas a nivel económico, político y demás, y pues me quedo sin estudiar, ¿no? Me salgo de la universidad un tiempo y una persona que conocía, que no era tan amiga mía, pero me pregunta así como que, ¿y qué estás estudiando? Y le digo yo, no, y me dice, ¿cómo que nada? Pues no, me tuve que salir de la universidad por cuestiones económicas, ¿no? Y me dice, ¿y no te gustaría estudiar lo que yo estudio? Yo pensé que estudiaba en odontología. Entonces le digo yo, uy, no, odonto no, así como guácala, los dientes, ¿no? Me dice, no, yo estudio nutrición. ¿Qué es eso? La verdad es que ni siquiera sabía que existía una carrera, una licenciatura o una facultad que hablara de nutrición. Total, voy y ahorita mencioné lo del estrés postraumático y bueno, ese estrés estaba relacionado con que cada que yo veía sangre o algo que asociara a dolor, me desmayaba. Entonces lo primero que le pregunto es, ¿y ven muchas cosas de medicina? Y me dice, vemos anatomía y fisiología, no, pero ven sangre, o sea, pues no, casi no, no mucho, se cuenta, ¿no? Total, pues bueno, voy a la facultad, entro de oyente en una clase, me encantó y me quedo en nutrición. Pero ya que salgo de nutrición, yo veía que muchos de los pacientes que veía tenían una obesidad muy marcada. Entonces yo decía, no, no creo que vaya por ahí, o sea, no creo que sea solo por lo que come o por no hacer ejercicio, ¿no? Entonces me voy a la medicina alternativa para ver cómo las emociones tenían mucho que ver con el peso de la persona, ¿no? O sea, cuál era esa como connotación emocional que llevaba a una persona a aumentar de peso. Y pues ahí lo primero que estudié fueron flores de Bach, que tienen que ver con emociones, equilibrar o balancear las emociones.
Y pues creo que venía de esa necesidad de sanar personalmente, ¿no? De sanar esas heridas emocionales que tenía yo o esas heridas de la infancia que venía acarreando porque pues a los 7 años la verdad es que no me llevaron con un psicólogo a tratar ese estrés postraumático, ¿no? Entonces yo creo que vino de una necesidad personal de sanar y después de querer quitar como ese dolor en otras personas. Claro que sí, qué interesante este tema, porque ahora vemos a través de todo lo que implica un estatus, una imagen de perfección humana, el ser muy delgado. Y mucha gente con eso se obsesiona, pero atrás de eso hay muchas cosas como tú las mencionas, que es tu profesión, tu especialidad, y que muchas personas dicen, ay, es que yo no puedo lograr tener esa imagen perfecta que se muestra en las redes sociales. Y entonces fíjate cómo se va desvalorizando una persona porque no tiene un estereotipo, porque no lo ha alcanzado una meta de perfección. Cuando más allá de esto debemos de cuidar la salud interna de nuestro cuerpo, la mental y todo esto que Claro. mencionas, pues es algo muy interesante. Y bueno, yo te quiero preguntar también lo siguiente, ¿qué te ha enseñado el contacto con las personas a través de tu profesión? Mucho, porque muchas veces vamos con una careta, mostrándole a la gente lo que pensamos que la gente quiere ver en nosotros. Entonces, muchas veces vamos sonriendo cuando a veces estamos mal por dentro, o vamos tratando de hacer cosas para encajar o para agradar. Y el hecho de atrevernos a ser nosotros mismos es algo difícil. Entonces, creo que he aprendido a entender un poco más a las personas, principalmente a las mujeres, que tú sabes que por muchos años nuestras mamás, nuestras abuelas callaron muchas cosas, no se les permitía expresarse y de ahí vienen tantas heridas que luego pues no se sanaron y que se fueron generaciones, pasando en generaciones, ¿no? Entonces, pues creo que es una área muy bonita el poder decirle a las personas, está bien que seas tú. Claro, fíjate, actualmente existe bueno, pues en el mundo un alto índice de suicidios de personas que no se sienten aceptadas consigo mismas por todo lo que se ve de perfección y que bueno, eso es yo creo que va a la alza, es una situación muy alarmante, o los que caen en los excesos como la anorexia, los que ya dejan de comer totalmente y dicen, bueno, pues es que, y se siguen viendo al espejo y se ven gordos y en realidad no son así, se ven con obesidad y no es así. Entonces hay muchas situaciones delicadas en torno a ese tema que me encanta que a través de ti, que tú eres una persona que, bueno, pues que ha estudiado, que ha visto todo esto, lo puedas compartir en tus libros. ¿Tendrás alguna de tus portadas de tus libros por ahí? ¿Tus libros a la mano? Tengo nada más el de mi vida, Ajá, muy porque como te digo que tengo toda la mañana o todo el día en la calle, fue como que el que rápido rescaté y me traje para platicar de este. El de Comencé a hablar muy bonito, la portada la hice yo hice la ilustración, es una libélula en acuarela y quise poner la libélula precisamente por esta capacidad que tiene este hermoso insectito de poder volar hacia enfrente, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, y cómo está relacionado mucho con ese como éxito o con esa transformación, con ese cambio. claro. Fíjate, está muy bonita esa portada y qué bonito tu libro, o sea, todas esas experiencias que, pues mira, a mucha gente se van a sentir identificados, porque todos hemos pasado por procesos de esas índoles.
cuando tú te embarazas, cuando tu cuerpo cambia, cuando ya no estás igualita de cuando eras más jovencita y estás en la menopausia y vienen tantos cambios hormonales y tu peso se afecta y tu cuerpo y entonces ¿cómo aceptar eso? Y como tú bien mencionaste, nuestras abuelas, nuestras antecesoras vivieron procesos muy difíciles en torno a eso y ni siquiera se detenían a pensar o alguien llegaba y les preguntaba si verdaderamente eran felices en su vida, cuando casi eran unas espectadoras de la vida de todo lo que transcurría en su familia, y ellas se levantaban temprano a poner la lavadora, a limpiar, a ir al mandado, a estirar el gasto, a estar con las preocupaciones de sus hijos y casi siempre estaban esperando un bebé y luego otro y otro y otro porque eran familias muy numerosas, ¿no? Entonces, bueno, quiero saludar por aquí a una amiga de Puerto Rico que ya se encuentra con nosotros, que es Carmen Serrano Bruno. Y que bueno, qué gusto tenerte aquí. Por favor, compartan esta entrevista para dar a conocer a la escritora y este proyecto que, bueno, yo les comento. El proyecto se llama Academia de Literatura Latinoamericana. Nació hace 10 años, imagínense. Hemos estado en escuelas públicas leyendo poesía para los niños y jóvenes, llevando trabajos de lectura, del fomento a la lectura a comunidades, asilos de ancianos, inclusive a la penitenciaría hemos llegado a leer. Son experiencias transformadoras, experiencias muy fuertes, pero que nos conectan. Finalmente esta es la manera, ¿no? Esto surgió en la pandemia, las conexiones en Zoom, porque ha sido un trabajo de no parar en muchos años. Entonces yo me presento con ustedes con todo el cariño y estos proyectos están pensados para seguir creando una comunidad de escritores que tengan aquí una posibilidad de presentar sus libros. Y bueno, por aquí tenemos también a la maestra Isabel López Marmolejo. También está Lulu Especia. Muchos saludos, te felicita Clau. Qué gusto, pues bienvenidas. Aquí estamos por Pandero Cultural, pero después esta grabación pasa al canal de YouTube para que si gustan ahí también nos pueden seguir. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro siguiente bloque de preguntas que ya tengo aquí pensado para nuestra querida escritora y que en este segundo bloque vamos a hablar del nacimiento de la escritora. Ahora sí, vamos a entrar a esa parte tan creativa de una mujer que, bueno, sigue preparándose siempre con todos estos temas que son hoy un tema muy importante social. Todo lo que nos está platicando ella nos interesa a muchos, ¿no? Y dice, ¿en qué momento descubriste que también necesitabas escribir? En la pandemia. Todo Creo surgió que muchos allí. de nosotros escribimos en la pandemia, pero fíjate que fue, digamos que algo quizás diferente, porque todo el tiempo que no trabajé en pandemia, yo pinté, no escribí. O sea, en realidad el tiempo libre que tenía me ponía a escribir, digo, me ponía a pintar, acuarela y acrílico. Cuando regreso ya a consultas otra vez, ahí es donde empiezo a platicar con las pacientes, las consultantes, y ahí es donde me empiezan a decir, oye, es que estoy pasando por mucho miedo, o es que traigo muchos pensamientos, pues como disco rayado ahí, ¿no? Y entonces es donde yo les empiezo a hablar de la medicina alternativa y les empiezo a decir, es que fíjate que en acupuntura o en medicina tradicional china pasa esto y lo otro, ¿no? Entonces, realmente lo que yo empecé a escribir fue un manual donde hacía como una especie de recopilación de cursos que había tomado de acupuntura, de flores de Bach, de aromaterapia, etcétera. Entonces mi idea era hacer como un pequeño manualito, lo imprimía, engargolaba y pues quien lo quisiera se lo daba y ya, ¿no? Pero después me puse a pensar y dije, bueno, si ya hablé de cómo las emociones pueden cambiar la forma del cuerpo, o sea, pueden afectar la morfología, pues entonces también voy a hablar de cómo las emociones pueden afectar a todos los niveles y de ahí
pueden empezar dolencias o enfermedades y entonces ya saco un como segundo manualito que habla más de todo lo que tiene que ver con, el primero habla de nutrición, no se cuenta ahí, del peso, ¿no? Y el segundo habla más de esta situación de hablarme bonito, ¿no? La segunda parte habla del enfoque y se trata de enfocarnos en lo que sí queremos y dejar de prestarle atención a lo que no queremos y que muchas veces esas cosas que nos pueden estar agobiando y que podemos estar piense, 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 muchas veces ni siquiera se presentan o se realizan, ¿no? Entonces muchas veces le dedicamos tiempo a cosas que no sabemos siquiera si van a pasar o no. Entonces, bueno, así surge el primer libro, el de hablarme bonito, y me doy cuenta que me gusta mucho el hecho de estar escribiendo. Empiezo a buscar qué es más conveniente, si buscar una editorial tradicional o hacer una autopublicación. Empiezo a ver también cómo se hacía este trabajo de maquetación y ahí es donde surge la idea de ver si yo podía escribir, pero ya no nada más hacer la redacción, sino hacer como un libro completo, participar en todo el proceso creativo de un libro. Y entonces dije, pues, ¿qué puede pasar? Si no me sale, pues tan sencillo. Si no lo sé maquetar o algo, pues tan sencillo. Ya está todo el libro y ya busco quién lo maquete, ¿no? Y si sí me sale, pues va a ser una experiencia nueva. Digo que me gusta aprender cosas nuevas. Va a ser una experiencia nueva y pues muy satisfactoria, ¿no? Entonces dije, ¿qué puedo escribir que no necesite tanto trabajo de edición o cosas así? Y que sobre todo no me llevara tanto tiempo en escribirlo. Y ahí es donde dije, pues mi vida yo sé que tantas cosas quiero poner y también pensaba que no necesitaba tanto esta como trabajo de edición, no por menospreciar obviamente el trabajo de un editor, sino porque yo decía, pues yo quiero poner las cosas como yo las sentí. Y no quiero que le hagan tanta corrección a que pongan como todo muy bonito, ¿no? Como que "Ay, la vida en rosa", pero tampoco quiero que esté como muy amarillista, porque el libro está, digamos que en la categoría de luto, de muerte y de duelo. Entonces tampoco quería que fuera como tan dramática. Entonces dije, quiero contar la historia de mi vida, como yo la siento, ¿no? Así es que bueno, pues así es como ya surge, ahora sí, este segundo libro y pues así surge, digamos, esa, ese amor por estar escribiendo. Fíjate qué bonito, porque aquí en estas plataformas hemos tenido el privilegio, el gusto de conocer a varias escritoras que así como tú, han transformado de manera positiva su historia de vida. Y como tú dices, cuando tenemos muchos pensamientos en la cabeza que nos machacan el alma, que nos trituran la iniciativa o las ganas, la motivación, híjole, por ahí se va drenando. Pero cuando se canaliza de otra manera, esto es un ejemplo como mucho que existe en el arte, como pintar, como bailar, pero el escribir es sin duda alguna algo que transforma. Y precisamente por ahí va mi segunda pregunta, que dice así: ¿qué fue primero? ¿La necesidad de sanar o la necesidad de escribir? De sanar, de sanar, porque cuando yo escribí, comencé a hablarme bonito, pues me di cuenta que yo también estaba como en ese ciclo, ¿no? En ese bucle de también estar pensando fatalidades. Entonces, hablarme bonito fue como el libro que me ayudó a, digamos, a sanar. Pero cuando escribo mi vida, a veces me preguntan, ¿cuál es tu libro favorito? Y yo, mi vida. Y dice, ay, sí, ¿por qué esto? No, les digo, porque en realidad con este libro yo aprendí a amar mi vida. Con este libro yo me di cuenta de las cosas que había pasado y pude agradecer que haya sido de esa manera.
Entonces creo que empezó primero esa necesidad como de sanar, que digo, qué maravilla que haya sido mediante la literatura, porque como mencionas tú, pues puede ser a través de muchas cosas, ¿no? A través del arte y es padrísimo, a lo mejor a través del baile, de cantar o de la pintura o algo, también pintando puedes expresar mucho, pero pues para mí fue muy, muy lindo, que digo que fue como si la escritura me encontrara a mí, más que yo fuera a encontrar a la escritura, ¿no? Y ahorita, de hecho, Lulú, aquí que mencionaste, mi amigocha Lulú, ella también es escritora y tiene unas novelas también muy, muy lindas. Entonces, también todo este, digamos, regalo que me ha dado esta nueva faceta de escritora, pues es tener muchos amigos muy queridos con los que comparto, digamos que este mismo amor por las letras. Claro que sí. Pues eso me ha gustado mucho que nos menciones. Fíjense, estas son experiencias de vida de una escritora, por eso el título es Autores sin filtro. Aquí vamos a conocer el otro lado, como quien dice, la contraportada de la Claro, escritora, de su vida, de quién es ella. Porque sí, la podemos persona. la persona, porque podemos ver la portada de un libro y quizás nos parezca muy bella, pero cuando conocemos también a la persona, es cuando ahí también podemos entender mucho mejor su obra, cuál fue su proyecto literario, cómo lo fue desarrollando. Y bueno, a ver, vamos a ver. ¿Recuerdas el instante en que dijiste, voy a publicar mi primer libro? ¿Lo recuerdas? Sí, fue, digamos, raro, porque el libro yo lo terminé de escribir en el 22. Y entonces, pues como que mi ilusión era que el libro estuviera terminado como para septiembre, una cosa así, y pues el libro no salía. Y con derechos de autor y todo, se terminó hasta noviembre. Entonces fue como, pues ya no, dije, ya no lo voy a publicar, porque después de 2 años de estar en este confinamiento, dije, pues la gente ya ahorita ya está saliendo, ya todo mundo quería, pues venía diciembre y ya todo mundo quería poder reunirse con su familia y demás. Entonces dije, pues ya ahorita quién le va a hacer caso a un libro que habla de nutrición. Pues lo vamos a dejar mejor para después, ¿no? Entonces, en enero es cuando, tengo que yo ya me había informado de cómo se podía autopublicar. Y en enero es como, ok, empieza el año y pues vamos a ver si sale, ¿no? Entonces, lo primero que salió fue la versión digital, la versión Kindle. Pues la verdad es que fue muy emocionante que mi libro, o sea, ya existe en una plataforma, ya hay quien lo puede mandar pedir, ¿no? Y de repente me empezaron a llegar así como comentarios de gente de que, Clau, ya pedí tu libro. Y fue emocionante, pero no se compara con el hecho de que sale ya la versión del libro físico y cuando me mandan los libros y ahora sí que lo agarro y lo veo en las manos, ¿no? Pues la verdad es que fue una sensación que antes no conocía. Entonces fue como el resultado de eso que yo quería platicar o que quería compartir con muchas mujeres, ver que ya era una realidad. Así es que eso de decidirme a publicar, pues fue como, digamos que lo mejor que me pasó en el 2023, ¿no? O sea, como que Claro, fue increíble ver que el libro ya está publicado. Y claro. sabes que no fue solo eso, sino que ahí se viene en cascada, me empiezan a invitar a eventos, me invitan a un encuentro de escritores, ahí conozco, por ejemplo, a Lulú y conozco a muchos más, y para mí fue la verdad algo muy gratificante, porque yo decía, es que aquí va gente que escribe novela, que escribe poesía, cuento y demás, tienen muchos años ya en este oficio y yo era nueva. Entonces yo era así como la niñita, me sentía así de kinder
junto a personas que ya iban hasta en maestría, ¿no? Entonces, empezar a conocer todo este lado, digamos, humano, o sea, el conocer al autor, el ver que estábamos haciendo cosas parecidas, pues se vino así como, o sea, como que se publica el libro, y luego se publica el otro, y luego conozco a más autores, y luego se viene lo de la Feria del Libro. Entonces, el 2023 fue un año muy interesante para mí, porque te puedo decir que en realidad nunca había pensado que pudiera ocurrirme eso. Claro que sí, siempre son experiencias que nos ayudan a seguir adelante, pero en lugar de compararnos siempre es algo muy motivador porque podemos apreciar los diferentes géneros de la literatura, lo que se dedica a alguno como el cuento, la novela, que son otra forma de escritura muy cuidadosa y especial, pero que también nos invita a descubrir nuevos mundos, pero a través de lo que tú haces también ha sido algo inspirador. Y en relación a ese tema, en qué tanto te has inspirado o quién es tu mayor fuente de inspiración para escribir estos libros? Fíjate que yo normalmente no leía poesía o novela, y muchas veces decía, ay, no, es que son muy cursis, son muy románticos, todo es de amor y muchas veces es como fantasía. Entonces yo lo que normalmente leía eran libros pues de desarrollo personal, ¿no? Leía mucho de inteligencia emocional, así es que buscaba a autores como Daniel Goleman, de autores a lo mejor como Joseph Murphy, cosas así, ¿no? Entonces ellos eran como mi inspiración. Y decía, qué gratificante es poder escribir algo que cuando una persona lo lea pueda tener un beneficio. Entonces ellos eran más como mi inspiración, ¿no? Como esta parte, pues digamos, emocional, ¿no? Poder seguir trabajando con las emociones, ahora sí Claro. que con el ser humano, ¿no? Claro, tu género es un género muy interesante. Sin duda alguna hay que hacer trabajo de investigación, pero también en la escritura de poesía, de cuento, yo te puedo decir que yo estoy haciendo un trabajo de investigación y que sí también se requiere que todas tus emociones las exorcices, que te vayas a la entraña de tus sentimientos y lo puedas sacar de una forma no tanto de amor, porque te puedo decir que hay muchos escritores que sus temáticas de poesía se van hacia otros temas, porque ahora la poesía tiene esa libertad, ¿sí? Ahora ya es Ujú. una poesía diferente, que Sí. yo puedo decirte que la poesía que tiene una construcción de rimas y décimas también es muy bella y es apreciada, pero la poesía de hoy, la actual, es un tipo de poesía que es un verso libre, pero también lleva ese compromiso de cuidado, porque hay que hacer toda una estructura, hay que cuidar las licencias poéticas, y en los cuentos y en las novelas también hay otra forma de trabajar, o sea, cada género tiene su estructura muy de cuidado y de detalle, ¿verdad? Bueno, mira, yo te quiero invitar ahora, vámonos a tu libro de mi vida. Quiero pedirte que nos leas algo para compartir con nuestros amigos que están ya aquí con nosotros desde Cancún. Se encuentra la escritora Estilita de Civ, que ojalá se pueda unir al 10º Encuentro Internacional de Escritores. También se encuentra con nosotros ya la maestra Isabel López Marmolejo y los amigos que se unen a esta primer arranque de programa Autores sin filtro con la escritora Claudia Majuat. Y bueno, también tenemos aquí a Richard Navarrete que dice, saludos desde Tecamac, el Estado de México. Ahí conocí a Claudia en la Feria del Libro de Monterrey. Bueno, pues aquí tienes los saludos, mi querida Claudia. También está Lupita Richard Molina también de... es escritor, Ah, muy bien, también ya pues vamos con a 3 libros aprovechar. publicados. Vamos a Entonces, aprovechar este anuncio para decirles que está vigente la convocatoria, que es una convocatoria libre. Aquí no hay
jerarquías, todos somos valiosos, todos somos importantes, todos tenemos esta oportunidad de poder estar en esa sinergia tan bonita de construir comunidad. Y los invito a todos los escritores que has mencionado que nos están viendo que se suman al evento de 10º Encuentro Internacional Virtual. Este es un evento que llega hasta Turquía, porque hay amigas de Turquía que se han unido a este evento, de España, de todo Latinoamérica, de Canadá, de Estados Unidos, de muchos lugares. Así es que aprovechen este espacio, que todavía hay una mujer muy intrépida y soñadora que no ha parado su labor como gestora cultural de muchos años, con eventos de este tipo, con eventos presenciales. Aquí hay un compromiso muy serio. Pero yo lo único que les pido de requisito es que cuando soliciten una petición de poder estar en este programa, sea muy seria, porque hay que invertir tiempo y son muchas personas. Entonces hay que cuidar nuestros tiempos para estar bien, para poder seguir adelante. Si hay una respuesta, por favor, atiéndanla, ¿sí? A veces sí nos tardamos un poquito porque estamos dependiendo también de nuestras actividades y nuestro tiempo. Pero hay un compromiso muy serio. Los que ya me conocen de toda la vida saben eso, por eso siguen aquí. Y me da mucho gusto que se sigan sumando nuevos escritores y que estemos construyendo una comunidad más grande, una nueva comunidad, y que tengamos ese aire fresco de compartir, no de exigir, sino de compartir, porque de eso se trata, de hacer visible su trabajo. Nuestros eventos no cobran nada, o sea, no hay más que su presencia, su seriedad y su respeto, porque eso es algo que no debe de faltar, el respeto, ¿verdad? Bueno, por aquí tenemos también a Jenny Moreno, que está saludando a Claudia. Y bueno, ya saben, amigos, cómo inscribirse. Váyanse a la página de Academia de Literatura Latinoamericana en Facebook. Ahí es donde están las convocatorias vigentes. Y pueden ustedes revisar, pues es muy simple, mandar una semblanza muy breve de 100 palabras, su fotografía de rostro para hacer un flyer, y estar pendientes en la página cuando ya estemos terminando el proceso, porque hay cupo limitado. Lo primero que suceda, si en ese tiempo ya se reunió el número de escritores que vamos a atender en una semana de evento virtual, pues ahí se para. Para eso yo estoy invitándolos para que aprovechen y se inscriban y no pierdan esta oportunidad. Entonces, por ahí, bueno, visiten la página. Pues yo te pido, querida Claudia, que vamos a escuchar parte de tu libro, que nos puedas compartir y terminar el siguiente bloque de preguntas. Adelante, Claudia. Ok, antes nomás quiero saludar también a Jenny, también otra amiga, y a Asra, su esposo, también autor, con muchos libros publicados también, 5, de fantasía y así, de terror, y también tiene uno infantil. Así es que bueno, pues, ¿cómo no voy a estar feliz si tengo tantos amigos aquí, escritores también, escuchando esta hermosa entrevista? Bueno, pues voy a leer el capítulo 1. El libro de mi vida tiene 9 capítulos y voy a empezar con el primero, ¿no? El de nacimiento y niñez. Soy mexicana, nací en Monterrey, Nuevo León. Soy la única hija del matrimonio Máhuat de Hoyos y la única nieta por 19 años en la familia de mi mamá. Aunque sí tenía primos por parte de mi papá, casi no convivía con ellos. Cuando era muy pequeña, nos fuimos a vivir un tiempo a Culiacán, Sinaloa, por motivos de trabajo de mi papá. Frecuentemente íbamos a Mazatlán a pasar los fines de semana. Ahí nació mi amor por el mar, la playa, el sol y por Mazatlán, ciudad a la que le sigo teniendo un cariño muy especial hasta ahora. Después cambiaron a mi papá de ciudad, nos fuimos a vivir a Hermosillo, Sonora. Cuando tenía unos 7 años, un día iba con mi mamá en el carro. Iban con nosotros una amiga de ella, su esposo y sus 2 hijos. Y tuvimos un accidente grave. Mi mamá iba manejando, no supe qué pasó. De repente solo vi muchas luces, oí mucho ruido y los vi a todos heridos y llenos de sangre. Era tan chiquita
que no sé cómo, pero me metí entre el asiento del conductor y la puerta. Y milagrosamente no me pasó nada. Solo salí con una pequeña cortadita en un brazo. Físicamente estaba bien, mucho mejor que los demás, pero emocionalmente no. Ese accidente me afectó mucho. A partir de ahí, cada vez que veía sangre o cuando pasaba algo que lo asociaba a dolor, me desmayaba. El accidente fue muy fuerte. Mi mamá estaba haciendo un alto, pero se distrajo. Volteó para atrás para agarrar un pedazo de fruta que le ofreció la hija de su amiga y sin darse cuenta soltó el pedal de freno. El carro avanzó y se le atravesó una camioneta combi. Esta a la vez la giró y el carro chocó con otra camioneta, quedando en medio de ambas. Los golpes más fuertes los recibieron mi mamá y su amiga. La combi se incrustó en el abdomen de la señora, por lo cual los paramédicos batallaron mucho para poderla sacar del carro. Su abdomen estaba tan inflamado y morado que los doctores en el hospital pensaron que estaba embarazada y no sabían si el bebé se salvaría o no. Pero ella no estaba embarazada. Su abdomen estaba así a causa del daño interno que tenía. Entró a cirugía y gracias a Dios salió bien de ella y se fue recuperando. A mi mamá y a mí nos trajeron a Monterrey para que la atendieran. Ella estaba muy herida. Con el impacto golpeó el volante con la cara, se fracturó la mandíbula, se quebró 17 dientes. Además, tuvo chicoteo de columna y le estallaron los metatarsos del pie. La operaron, le pusieron una placa de metal en la cuarta vértebra lumbar, de la cuarta vértebra lumbar a la primera del sacro. Y aunque salió bien de la cirugía, el doctor le dijo que no volvería a caminar. Pero eso no era opción para mi mamá. Tenía una hija, una niña chiquita a la que tenía que cuidar y mantener. Y su deseo de hacerlo pudo más que las limitaciones físicas que le había dejado el accidente. En cuanto pudo levantarse, empezó a gatear arriba de la cama. Después intentó pararse y mantener el equilibrio. Luego intentó caminar. Pero era tanto el dolor que sentía que se le iban las fuerzas. El dolor la vencía y se caía. Muchas veces tuvieron que levantarla del piso mi abuelo, mi tío o cualquiera que estuviera cerca. Pero en su mente solo estaba volver a caminar. A los 6 meses ya podía caminar y alrededor de un año no solo caminaba, ya se ponía zapatos de tacón alto. Ella no dejó que la opinión del doctor le impidiera caminar y hacer su vida normal de nuevo. Con eso me dejó un gran ejemplo. Vi su determinación para lograr cualquier cosa que se proponía y sobre todo vi su amor hacia mí. Por mí se levantó y luchó siempre para darme lo mejor que pudo. Quedamos hasta aquí. Qué impresionante historia, mi querida Claudia. Pues sin duda alguna es una historia que fue un antes y un después, y para tu mamá ya ni me imagino en ese momento todo lo que pasó por su mente, por su corazón, la angustia de ver todo ese proceso tan difícil y complicado. Y bueno, pues en relación a eso yo te quiero preguntar, ¿cuál, qué mensaje o testimonio de tus lectores han permanecido contigo? Y también, ¿qué mensaje acerca del accidente tú puedes transmitir a las personas que nos están escuchando? Bueno, cuando salió el libro de mi vida y lo llevo a la feria del libro, fue como muy satisfactorio. El que se acercó una señora y me dice, oye, disculpa, ¿a qué se refiere el título del libro? ¿A qué te refieres con afrontando las pérdidas? Y le dije que era a pérdidas físicas, al fallecimiento de una persona. Y entonces me dijo, ¿puedo platicar un poco contigo? Y yo, sí, claro.
Y la señora tenía muy poco que había perdido a su hijo. Uno de sus hijos había fallecido. Entonces, el hecho de que la persona que no me conoce quiera venir y platicarme cosas personales, el hecho de que haya visto como que en mí algo que le dio esa confianza, pues a mí me llenó como de alegría o de satisfacción el saber que podía, por medio de mi historia de vida, pues a lo mejor también dar un poco de esperanza o de aliento a otras personas. Claro que sí. Y fíjate, cómo fuiste narrando también el suceso, cómo ocurrió. O sea, fue una distracción de que tomó algo para comer. Entonces, para que también todo esto nos lleve a nos fuimos imaginando todo, o sea, todo lo que tú ibas leyendo era algo que pasaba por nuestra mente, porque yo creo que ninguno de nosotros ha estado exento de haber sufrido un accidente, pero gracias a Dios estamos aquí, ¿verdad? Con vida y platicando la historia, pero que eso nos lleve a atender las historias también con mucha inteligencia, es decir, como una distracción de unos segundos pudo cambiar la vida de todos. Una distracción de unos segundos. Por eso, de veras, la responsabilidad del manejo de un vehículo no es cualquier cosa, ¿verdad? Eso es algo que también queremos dejar como un mensaje, porque ahora hay muchos accidentes de jóvenes que pues van manejando en estado de ebriedad y que quizás muchos pierdan la vida, pero otros que vamos normal en la calle y nos atravesamos con alguien que va en estado de ebriedad, híjole, pues ya no la contaste, si es que hay un impacto fuerte, que qué difícil, ¿no? O sea, los accidentes que te cambian la vida en segundos. Entonces, pues es una historia muy asombrosa, me gusta cómo la vas narrando y lo que ha dejado en ti. Y yo quiero ahora, vamos a esa parte del bloque sin filtro. En esta parte yo te invito a responder con total libertad. No te extiendas mucho, pero es algo así, como que te surja así rápido la respuesta. Lo primero que nazca en estas respuestas es lo que queremos conocer de Claudia. ¿Qué libro cambió tu vida? Un libro que se llama El rinoceronte, de Scott Alexander. ¿Por qué ese libro? Porque ese libro habla de dos, digamos, tipos de animales. Habla de las vacas y habla del rinoceronte. Y las vacas son como perezosas y pues van llevando la vida ahí más o menos, ¿no? Y en cambio el rinoceronte es el que se esfuerza por hacer las cosas bien todos los días. Bueno, pues ahí está una propuesta también de libro para nuestro club de lectura, amigos. Acuérdense que también está esa actividad una vez al mes. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué escritor o escritora ha sido una inspiración para ti? Pues la verdad es que me gusta mucho leer a autores también independientes. Y ha habido varios, pero hay una autora que vive en Playa del Carmen, Lizzy Pérez. Tiene una novela muy linda que se llama Ausencia de Sol y me encantó la novela, cómo la narra y no se diga el final. Bueno, ahora la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado como autora? Hmm. Híjole, yo digo que escribir es fácil. Lo difícil es encontrar los lugares donde poder presentar los libros, o sea, cómo poder llegar al público lector. Y yo creo que encontrar la propia voz, ¿no? Porque a lo mejor podemos tener mucha influencia de algunos escritores, de algunos libros, pero para muchos escritores es desarrollar tu propia voz, encontrar tu propia fuerza, de donde nace, ¿verdad? Tu propia voz. Pero también lo que comentas en relación a los espacios, a veces están limitados o están muy cerrados a ciertos círculos.
y si no entras en esos círculos va a ser muy difícil que podamos tener una apertura pues a mayor escala. Pero lo importante es que hay gente como yo y muy soñadores, y aquí estamos unidos a distancia, pero generando esta, pues bueno, esta visibilidad y esta forma de seguir adelante con los escritores emergentes. La siguiente pregunta: ¿cuál sueño literario aún deseas cumplir? Quiero escribir una novela basada en historia de mi papá. Muy bien. Yo por mucho tiempo dije así como que yo nunca pensé escribir un libro como el de Bonito o como el de mi vida, ¿no? Yo decía en broma, un día voy a escribir un libro con todas las historias de mi papá, ¿no? Y no quiero que sea como una biografía, quiero que sea una novela. Entonces, ese es como el libro que tengo pendiente de escribir. Excelente, pues es como un tributo a tu padre. Bueno, la siguiente pregunta: ¿qué emoción aparece con mayor frecuencia cuando escribes? Yo creo que es más como, ¿cómo se podrá decir? Como una, una especie de duda, así como, quiero escribir esto, quiero escribir lo otro, o sea, como definir cuál es como el rumbo que le quiero dar, o qué, por Pero decir, ya tengo definido la temática qué y es como, emoción, ¿cómo me voy a ir? pero qué emoción te provoca a ti. Normalmente me provoca como feliz. Incertidumbre, te provoca Sí, ansiedad, te sí. provoca miedo, Es porque... como incertidumbre, porque te digo, es como esa parte de, ¿qué es lo que quiero escribir? Quiero escribir que sea muy serio o quiero escribir que sea como más chusco, ¿no? Ujú. Entonces es como incertidumbre, ¿no? De cómo va a terminar. Como que muchas veces voy escribiendo y todavía no sé cuál va a ser el final, ¿no? O sea, como que lo mato, así, o le doy un final feliz, ¿no? Bueno, esos son todos los procesos creativos, queridos amigos, que cada escritor tiene en su proyecto, ¿verdad? Del libro, de diferentes géneros. Y otra cosa que yo te quiero preguntar es, ¿qué nunca aceptarías hacer por publicar un libro? Pues yo creo que hablar de algún tema que no me guste o que no tenga los valores que yo persigo, ¿no? Ujú. Así es. Bueno, la siguiente pregunta, mi querida Claudia, es: ¿qué necesita nuestra comunidad literaria para fortalecerse? Pues creo que seguir ahí, no cansarnos. De repente hemos visto estadísticas donde dice que el autor independiente dura cuando mucho 5 años. Yo creo que el hecho de formar comunidad, el hecho de que los autores no estemos como a la deriva, a ver qué podemos hacer por nosotros solos, sino tener estos encuentros, este tipo de promoción que das tú, el hecho de poder juntarnos para hacer eventos, creo que eso es lo que puede ayudarle mucho al autor independiente a seguir disfrutando el trabajo de escribir. Claro, eso es muy importante, amigos, pero también hay otra cosa que no debemos olvidar: el, la humildad, el que la arrogancia no afecte nuestra mente, nuestra capacidad de poder tener pues esos lazos sanos entre colegas, y que deje de existir la comparación, ¿verdad? Porque eso de compararse, cuando cada quien tiene una estrella y hay que trabajar para hacerla pulir,
Yo así lo veo y en mi experiencia te puedo decir muchas cosas, pero dentro de los escritores independientes, que muchos así pueden estar toda la vida, mira, yo te puedo decir que a lo largo de la historia, por ejemplo en la trayectoria de escritoras que hoy son reconocidas después de muertas, pero por ejemplo hubo una Guadalupe Amor, que fue una escritora independiente y en su época pues no fue reconocida, ni nunca la apoyaron con absolutamente nada. Ya después, ella, de muerta, es cuando tiene los libros, los reconocimientos, pero en su momento ella muere, como muchas otras, en condiciones muy desfavorables en la última parte de su vida. Y ella tenía que salirse a mendigar el vender sus poemas en papelitos que hacía así en servilletas así de un restaurante, y los vendía a cambio de monedas para poder comer, ¿te imaginas? Entonces yo creo que esa parte también sigue estando muy lastimada en cuanto al reconocimiento, que a veces llega muy tarde o de plano nunca llega, ¿sí? Bueno, ahora te quiero preguntar lo siguiente. Una palabra que te defina, Claudia. Soy muy comprometida. Comprometida. Un libro imprescindible aparte del que me acabas de decir. Ay, pues, ¿cuál estará? Bueno. Sí, bueno, uno mío. Bueno, ella Mi dice, libro, oye, mi libro de cuentos que me encanta. bueno, hay que promocionarse, si no, ¿qué va a pasar, no? ¿Cuál es tu lugar ideal para escribir, Claudia? Un escritorio. O sea, sí ¿Sí? soy como muy metódica, ¿no? Entonces sí tengo que estar sentada en el escritorio y poder estar ahí. Puedo estar buen rato concentrada en escribir. Pero Oye, si no puedo así como que, ay, voy en la carretera y se me ocurre, no. Voy imaginando cosas, pero ya cuando llego y me siento, entonces ahora sí ya puedo escribir. fíjate que a mí se me dificulta mucho estar muchas horas sentada. Y yo, la verdad, te voy a mostrar una foto. Un día voy a mostrar una foto de mi cama donde tengo un tiradero de libros y mi computadora y mi libreta, porque siento que ahí estoy muy cómoda, la verdad. No sé si hay otras personas que se identifican conmigo. Y estar muchas Yo en horas la en cama un... no puedo. Yo O sí, sea, como que estar muchas no. horas en un escritorio definitivamente no, porque es muy cansado, al rato te duele la espalda, estás acá con el dolor y No, que no hasta los aguantas, hombros, ¿no? ¿no? Y los Así, de hecho, de hombros. repente me cacho de que, ay, porque estoy tensa, o sea, Es déjame, eso, es me eso, muevo. eso es lo que pasa, porque después de muchos años te das cuenta que es, bueno, pues si te vas a tu cama y te acuestas con una almohada, pues estás haciendo tu trabajo, pero estás en una posición más cómoda, ¿no? Bueno, ¿qué prefieres? ¿Café o té o un tequila? Tequila, no tomo Tequila. ni café ni té, Ok, ¿escribes de día o de noche? de noche, De noche. ¿Manuscrito? O sea, ¿escribes a mano o escribes en la computadora directamente? mano totalmente, Mano, ok. ¿Silencio o música? silencio. Silencio. Bueno, mi querida Claudia, pues ya casi estamos por finalizar esta entrevista y yo te quiero pedir qué mensaje te gustaría dejar a todas las personas que hoy nos acompañan y a quienes sueñan con escribir algún día. Bueno, con quienes, a las personas que sueñan con escribir, que escriban. Yo siempre digo que todos tenemos una historia que contar, ya sea una historia personal, que sean nuestras memorias, o una historia desde real hasta fantástica, pero creo que todos tenemos esa parte creativa y esa parte imaginativa que podemos compartir con los demás. Entonces, que escriban, o sea, como que, así como para soltar la mano, ¿no? O sea, escribir, escribir, escribir. Y ya después, bueno, si ya decides publicar, pues ya vendrá esa parte de seleccionar qué se hace o ya será trabajo del editor, ver qué deja, qué cambia y demás, ¿no? Pero sí, si alguien tiene como este deseo o la inquietud de escribir, que lo hagan,
no se sientan limitados porque no hayan a lo mejor estudiado algo que sea afín a las letras o cosas así, ¿no? O sea, creo que cualquiera, un niño, un chavito, tiene toda la capacidad para escribir y para contar historias interesantes. Y para toda la comunidad de aquí, pues muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, gracias a ti por haberme dado el honor de estar en este primer programa de Autores sin Filtro. Para todos los que ya son escritores, pues que se sigan sumando a todo este tipo de eventos virtuales, presenciales. Muchísimas gracias ahora sí que a toda mi banda que se conectó para estar viendo esta entrevista. Y pues es muy bonito hacer lo que nos gusta. Entonces, identificar qué cosas son las que nos hacen vibrar, las que nos hacen ser, pues, vivir plenamente y que lo realicen. Claro que sí, mi querida Claudia, es algo muy importante generar en nuestros jóvenes, porque esa es una parte que ahora no es que no lean, de hecho yo te puedo decir que hay muchos que sí leen, pero hay que ser muy cuidadosos con eso porque también está muy afectada la parte de la comprensión en la lectura. Yo he sido docente universitaria y me he dado cuenta, pues, yo soy ingeniera industrial, ¿verdad? Y me he dado cuenta con alumnos que les falla mucho la comprensión lectora. Y para Ujú. los que desean formarse como escritores, no importa su profesión. Aquí hay médicos, ingeniera, bueno, yo soy ingeniera, abogados, en fin, docentes de todo tipo, no importa, jóvenes, niños, o sea, conmigo han participado muchísimos escritores a lo largo de más de 10 años de trayectoria, ¿sí? También como poeta, bueno, pues me encanta a mí la poesía, es algo que hay que seguir trabajando mucho. Ese ha sido uno de mis objetivos como presidenta de la Academia de Literatura Latinoamericana, el fomentar el amor a la lectura de la poesía. Porque fíjense que la poesía es una revelación del alma. Y cuando el alma se revela a través de las palabras, surge en nosotros esa parte sensible que está tan lastimada por todas las cuestiones de las redes sociales, las situaciones de violencia que se viven en las escuelas, en la sociedad, y que ahorita es algo que nos lastima mucho. Y pues yo quiero agradecerte, Claudia, por aceptar esta invitación, por sumarte a este espacio con esta conversación tan cercana y tan enriquecedora. Ha sido un privilegio conocer no solamente a la escritora, sino también a la mujer que hay detrás de cada página. Yo agradezco profundamente a todas las personas que nos acompañaron desde distintos lugares de México y yo los invito a seguir las actividades de la Academia de Literatura Latinoamericana. Estamos en plataforma de Facebook. Somos un proyecto cultural independiente, sin fines de lucro, que pues lo he sostenido como he podido, pero aquí seguimos adelante, un grupo de soñadores. Yo espero que se sumen lo antes posible al evento de 10º Encuentro Internacional Virtual, porque bueno, estaremos inaugurando el próximo 25 de octubre a las 5 de la tarde, hora del centro de México. Los que ya han estado en eventos tan bonitos como ese ya saben de qué se trata y los que no, pues los invito a descubrirnos. Y bueno, yo los invito también a estar atentos a las próximas emisiones de Autores sin Filtro, donde continuaremos descubriendo las historias y los procesos creativos y las voces de escritores que enriquecen la literatura contemporánea. Yo soy Odette Méndez y bueno, pues ha sido un verdadero placer acompañarlos. Deseo que todos tengan una excelente tarde y como siempre agradecerles su atención, su tiempo, ese acompañamiento que tuvimos. Que nunca dejemos de leer, de escribir y de compartir la palabra.
Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho y síganos. No olviden de inscribirse, ya saben. Hasta pronto, mi querida Claudia. Gracias, bye bye. Bye bye, hasta luego.